Quería hablar hoy de la palabra impureza, un concepto del que habló Jesús, como vemos hoy en el Evangelio, al responder a la pregunta de los fariseos de por qué sus discípulos comían con las manos impuras. En el lenguaje coloquial muchas veces tendemos a asociar impureza con maldad, pero no es lo mismo, aunque ciertamente la maldad es la causa general de la impureza. En griego, el Evangelio usa la palabra koinos, impuro, profano, contaminado. Lo interesante de esta palabra es que su significado más literal tiene que ver con lo común y lo ordinario, con aquello que pertenece o es propio de todo el mundo. Una traducción que a mí me gusta mucho es inmundo, literalmente algo mundano, perteneciente al mundo. Koinos nos permite entender la distinción entre algo que es propio de todo el mundo y algo sagrado, propio, exclusivo de la divinidad, de Dios, y vislumbrar la raíz de la confrontación entre los fariseos y Jesús. ¿Qué es lo que nos define como hijos de Dios? ¿La simple realización externa de un precepto o la experiencia de nuestra elección gratuita por parte de Dios, que provoca después una expresión visible? Para los fariseos, según el Evangelio de Marcos, este estatus de pureza o consagración personal deriva de un acto externo de la voluntad humana que no tiene por qué estar asociado a una experiencia personal, sino más bien a una cultura heredada. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Aquí el griego usa el verbo krateo para indicar que se aferran a la tradición de sus mayores. Este verbo expresa el acto de la propia voluntad de agarrarse a algo con mucha fuerza para retenerlo y no dejarlo ir. Hasta tal punto que termina siendo difícil diferenciar entre quién agarra y quién es el agarrado. Ambos han mermado su libertad por un acto deliberado de su voluntad, desprovisto de cualquier tipo de experiencia personal. No creo que Jesús nos esté dando permiso aquí para ser irrespetuosos con la sacralidad propia de los hijos de Dios y de los utensilios y de las celebraciones litúrgicas, como algunos lamentablemente piensan y peor, enseñan. Creo que tiene que ver con algo que es más fácil de ver cuando el grupo de creyentes es más reducido, aunque ocurre también en las reuniones grandes. Piensa un momento en tu grupo o comunidad o movimiento al que perteneces. ¿Alguna vez has hecho algo que te costaba mucho o que te molestaba para luego ver cómo los demás se escabullían para no tener que hacerlo o directamente no lo hacían nunca, sin ninguna consecuencia aparente? Si es así, piensa ahora, ¿cómo respondes al respecto? ¿Cómo reaccionas? 1. O juzgas y murmuras porque los demás no hacen lo que tú haces, tratando de imponerles de alguna forma que lo hagan, porque si me fastidio yo, que se fastidien también los demás. Este no viene los martes a la reunión porque es un zángano y hace lo que le da la gana. Y luego, claro, viene y se pone a darnos lecciones a todos. Aquel no coloca nunca las sillas y al final todo me toca a mí. ¿Por qué voy a preparar yo tal o cual cosa si siempre soy yo el que tiene que hacerlo? Los demás nunca se ofrecen. Este denuncia hasta a su madre con tal de sacarle algo de dinero. Y yo, como un tonto, no denuncio a mi jefe con la injusticia que me está haciendo. ¿O por qué no voy a ver yo esta serie si todo el mundo la ve? ¿O por qué no me tengo yo que emborrachar en esta boda si al final todo el mundo lo hace y no pasa nada? 2. O simplemente dejas de hacerlo, porque no voy a ser yo el único tonto que lo hace. Y encima te pones a la defensiva, preparando tu contestación por si a alguien se le ocurre acusarte. No soy el único que falla. Todos lo hacen. 3. O haces todo lo posible por obligar a ese hermano a que se fastidie y haga lo mismo que tú. O si no, que se vaya del grupo. Así dejará de recordarte que vives como un hipócrita, haciendo las cosas por obligación y no por la experiencia del amor gratuito de Dios por ti. Y por último, 4. Imitas a Cristo y haces las cosas que hacía Él. El precepto de purificar las manos, los vasos litúrgicos, etc., fue entregado para mostrar al hombre que Dios ha hecho con él gratuitamente lo que Él está haciendo con sus manos, sus vasos, etc. Limpiarlos sin que ellos hayan hecho nada para merecerlo, más que ensuciarse. ¿Pero de qué sirve purificarte las manos para comer si corrompes tu corazón situándote en el lugar de Dios y juzgando al hermano por no hacer lo mismo que haces tú? Antes de cualquier precepto de purificación, se te sumergió en la experiencia del amor de Dios que te liberó de Egipto,
te hizo cruzar el mar, te escogió como propiedad en el monte Sinaí, te alimentó cuando no tenías absolutamente nada en el desierto y te introdujo en la tierra prometida que tú no habías construido ni labrado. ¿Qué es la impureza o contaminación? En hebreo el verbo es tamé, ser o estar impuro, contaminado, de la que deriva luego tumá, impureza, contaminación. La pictografía de sus letras nos está hablando de rodear o escudarse del agua, vida o sabiduría fuerte o divina que nos dirige. La impureza se quitaba mediante el baño litúrgico en una mikvé, una piscina de purificación. Originalmente, para que esta piscina tuviera la capacidad de purificar, la mikvé debía ser lo suficientemente profunda como para que la persona pudiera sumergirse completamente y sus aguas debían ser vivas, es decir, formadas de la mezcla, sin intervención del esfuerzo humano, del agua que baja del cielo y del agua que brota de la tierra, por ejemplo, un río o un manantial. Y no debía estar estancada, debía ser agua corriente. La persona debía sumergirse 3 veces en este agua, totalmente desprovista de sus vestidos y de cualquier otro tipo de ornamentos, pendientes, cadenas, etc. Es decir, tal y como vino al mundo. De hecho, la inmersión en la mikvé es una forma litúrgica de regresar al útero materno y salir de él renacido, es decir, purificado. Con todo lo que acabo de decir, espero que todos hayáis recordado el rito del sacramento del bautismo, que originalmente consistía en sumergir a la persona 3 veces totalmente desnuda, de la edad que fuera, eso daba igual, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, en aguas vivas. De hecho, bautizar significa sumergir. La diferencia principal reside únicamente en la invocación de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo o te sumerjo en el nombre, es decir, en el ser mismo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La otra es que es un baño perfecto y definitivo, que no es necesario repetir cada cierto tiempo. Pues bien, la impureza consiste en escudarte o tratar de rodear por otro camino las aguas divinas o divinizadas, las aguas del bautismo. O lo que es lo mismo, salirte de las aguas para rodearlas, para llegar a Aleph, Dios, por otro camino distinto al que te marcan las propias aguas. La letra Mem además representa la sabiduría y por ende la Torá, la revelación que para nosotros los cristianos está contenida tanto en la Sagrada Escritura como en la Sagrada Tradición, que es la verdadera autora y única intérprete fidedigna de la Escritura. Si la impureza consiste en salirse del bautismo, de la vida que el bautismo nos da, vemos ahora la relación con el término griego koinos, volvernos comunes, es decir, como el resto de seres humanos, sin vivir conforme a la dignidad de hijos de Dios que el bautismo nos ha regalado gratuitamente. La impureza o mediocridad común al resto de mortales no se va por ningún esfuerzo personal que tú y yo podamos hacer para diferenciarnos del resto de personas, colocándonos por encima de ellas, sino por una verdadera experiencia de la elección gratuita que hemos recibido de Dios Padre, sin mérito alguno por nuestra parte, y que los gestos y normas litúrgicas luego tratan de visibilizar. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Gratuidad de parte de Dios? ¿Amor? ¿Justificación? ¿O sale juicio, esfuerzo, fastidio? En definitiva, maldad, desglosada por Jesús en pensamientos perversos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. La buena noticia es que si tú y yo hoy nos rendimos a la verdad de Jesús y aceptamos que de nuestro interior sale lo que Él dice, sin tratar de autojustificarnos, podemos experimentar que Él se impurificó, se contaminó, se hizo común a nosotros, es decir, uno como nosotros, para recibir el pago de nuestras maldades y ofrecernos a cambio la misma e idéntica pureza de su propio ser que Él poseía por naturaleza. Es más, si te fijas en la palabra tamé, sus letras suman 50. El valor de la letra Nun, cuya pictografía representa el fruto, la continuidad de la familia, el hijo y, según los sabios de Israel, al Mesías. La tamé o impureza solo tiene una solución: recibir y aceptar a Nun, al Mesías, a Jesús, y dejar que Él nos dé su propio espíritu, una nueva forma de existencia, que es el valor de la letra He, 5, resultado de la suma de 50, que es el valor de Nun. Otra anécdota graciosa es que si juntamos Nun con He, nos da la palabra
Noaj, lamento. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo cuando vemos que los demás no cumplen todo lo que nosotros cumplimos externamente? ¿Quieres ser puro? Dale tus maldades a Jesús, renuncia a ellas. Así no habrá nada en ti que te pueda hacer impuro, ya que todo está en Jesús, se lo has dado a Él. Y sumérgete en la inmensidad de su amor gratuito. Cuanto más pronto experimentes y aceptes la gratuidad de su elección por ti, antes dejarás de juzgar a los demás por lo que no hacen y comenzarás a vivir como hijo de Dios, no ya por obligación, sino por puro deseo de tu propio ser, liberado ya por fin de la necesidad de exigir a los demás que hagan todo aquello que a ti antes te fastidiaba tener que hacer para merecer y aferrarte a lo que en realidad gratis se te dio. La gracia de ser hijo de Dios.